Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Termina la semana, y qué semana, como cada vez. Esto me parece, señores, a los casos de corrupción que nunca se llegan a sus últimas consecuencias, porque cuando queremos ponerle caso a uno, viene y te lo arropaba el otro. Eso era lo que ocurría en el gobierno pasado. Ahora estamos así también esta semana, un caso y otro caso, y una semana convulsa. Ahora estamos desde la parte 2 del caso de Odebrecht. El procurador trabaja en el caso Odebrecht número 2, de eso le vamos a contar un poquito más adelante. Por eso ahora tenemos la denominación Odebrecht 2.0. Odebrecht 2.0. A muchos nos sorprende, pero bueno, vamos a tratar de descifrar qué significa en términos prácticos Odebrecht 2.0 por un lado. El destapón de esta semana que tuvo que ver con que arrancó ayer una reacción del presidente Luis Abinader respecto al rumor de que iban a privatizar desde el transporte estatal hasta el tema del INCAR, que ustedes recuerdan, nosotros tratamos muy someramente la semana pasada ese tema, pero que después tenemos que reconocer que desde su curul en el Congreso, la recién estrenada diputada Juliana O'Neill, bueno, pues con su clamor desde la experiencia de haber padecido el cáncer, la verdad llamó la atención e incluso provocó que el presidente tenga que reaccionar respecto de este caso. Y el tercero punto que podríamos tratar dentro de los tantos que tenemos, señores, los apagones. Los apagones, pero las justificaciones para los apagones, que parece que siempre ahí no nos superamos. Y tengo un amigo que me pasaba unos apuntes respecto a todo eso y me hablaba de cómo el 1 de septiembre la Collentri y San Felipe estaban fuera de servicio y no existía la pela de apagones que nosotros tenemos en estos momentos. Ustedes recuerdan del caso de la Collentri, esa planta terrible que aquí se tragó todo el dinero del mundo, 60 millones de dólares por año en un contrato muy loco, que eran cerca de 2.000 millones al año, en fin, eso es historia, ¿no? Porque después se decidió extender el contrato para hacer la conversión, que todavía no se ha hecho, pero bueno, se había hablado de que estaba fuera de servicio y no teníamos esa pela de apagones que se han profundizado el 8 de septiembre con los apagones puestos a su máxima potencia. Las plantas de Andrés generaban 145 megavatios de PP de 145 megas, que subió a más de 200 megas, y la unidad 1 de Punta Catalina, que bajó de 60 mega, el resto Collentri, San Felipe y demás. O sea, estos seguían fuera de servicio, son datos oficiales, por tanto, lo que se ha dicho respecto a la razón de los apagones parece que no es del todo real. Pero vemos ese tema porque meternos en el tema eléctrico nos convidaría a nosotros a mucho tiempo. Y vamos a quedarnos entonces con el tema del INCAR. Y no solo del INCAR, sino de las privatizaciones. Y la pregunta, porque el propio presidente Luis Abinader, hoy es la información principal en el periódico Diario Libre, hablaba que de dónde fue que sacaron esas informaciones, que de dónde salió el rumor. Y yo no sé si al presidente Luis Abinader no le habrán contado, pero expertos y personas vinculadas nos han dicho las razones por las cuales sería atractivo, por ejemplo, el caso del INCAR para un proceso de privatización. Porque el INCAR es un hospital que ya tiene 7 años, que está ahí, lo construyó al lado de aquel cuestionadísimo parqueo de Félix Bautista. ¿Se acuerdan? En esas obras de la universidad que se sobrevaluaron y demás. Uno pasa de una cosa a la otra increíble, porque la verdad que en este país es de todo lo que hay. Pero bueno, el INCAR es ese hospital que está en terrenos universitarios incluso, que fue el primer detonante. Y el INCAR es un hospital autogestionario que genera sus propios recursos sin problema, porque acepta a todas las ARS del país. El gobierno dice que no tiene recursos para subvenciones, para que ustedes vean por qué parece ser, aunque no llegara hacia los oídos del presidente de la República, que no es descabellado, la posible, o por lo menos el intento, y qué bueno que Luis Abinader
vaya, habló bastante claro, nos da un respiro, porque eso como quiera yo no creo que iba a suceder. Pero ¿por qué sí tenía sentido el intento de privatización de El INCAR? El gobierno dice que no tiene los recursos para subvenciones, pero el material radioactivo que se produce ahí es el ciclotrón que instaló el INCAR, que es el único de su clase, no solo en el país, sino en todo el Caribe. Ese ciclotrón se produce masivamente y es un material radioactivo que permite abastecer a todo el país y al Caribe, pero que es lo que permite también el tratamiento en el caso del cáncer. O sea, un laboratorio gigante instalado en el sótano del hospital para producir ese material radioactivo que será usado para entonces sería usado para los estudios del PET, del cáncer. El Estado Dominicano pagó, ¿saben cuánto por esos equipos? Cerca de 17 millones de euros, aprobado por el Congreso Dominicano, o sea, con todo el rigor que esto se hace. Entonces, eso permite la detención con imágenes de última generación del cáncer y para venderlo a todos los centros médicos y diagnósticos que instalen en el país. Imagínese usted si puede autogestionarse todos los recursos que irían destinados precisamente a la subvención o al tratamiento del cáncer para las personas de bajos recursos. O sea, nadie en el país, ningún centro tiene ese equipamiento que tiene el INCAR en el Caribe. Entonces, ahora parece ser que hay instituciones que quieren cogérselo porque con eso podrían hacer buenos negocios. El INCAR, mientras sea del Estado, produce ese material para hacer sus propios estudios y si sobra, entonces vendería a los demás centros del país y de ese modo se autosubsidia el hospital y por supuesto ese subsidio va a parar a las personas que no pueden ir a cobrar, que no pueden ir a pagar a centros como la Plaza de la Salud, que en esas mismas condiciones fue que comenzó con recursos de todo, o a Sedimac, donde si usted no tiene dinero ni sueñe que usted se va a atender. Entonces ellos querían, no sé si querían quedarse en principio con el hospital no con el hospital, pero sí con todo el ciclotrón del INCAR cuando fueron aprobados los recursos en el Congreso. Por ahí viene la cosa, no voy a meterme en mucho más detalle respecto de eso, son datos muy técnicos en algunos casos que nos los proveen gente muy vinculada. Es para que ustedes vean que el asunto no cayó del cielo y que eso no fue un invento de que entonces que alguien se sospechó que se quería privatizar el INCAR y que pusieron a rodar la película a lo loco a través de las redes sociales. Son los recursos que genera, que son buenos recursos por los procedimientos que luego que se usan hasta para subsidiar a muchas áreas del hospital en beneficio de los pacientes, está generando y puede generar el INCAR, y eso les resulta bastante atractivo a los mercaderes aquí de un derecho fundamental como es la salud. Dicho esto, señores, parece que aquí mucha gente va a tener que pegar el grito al cielo para los que se estaban frotando las manos con el caso de Odebrecht, que es toda una historia y una perla, que como le hemos dicho y hemos tratado durante toda esta semana, en el país, aquí en República Dominicana, donde incluso funcionaba la oficina de despachos de soborno estructurada con todas las de la ley, ese centro de truanes, esa asociación de malhechores que funcionaba desde esas oficinas aquí en República Dominicana y que manejaba más de los 92 millones que se ha dicho, ¿verdad? Y que aquí no pasó nada. Parece que ahora van a tener mucha gente que pegar el grito al cielo. ¿Por qué? Bueno, parte de las informaciones manejadas, pero sobre todo recientemente en una entrevista bastante larga que se le hizo tanto a Chely Berenice como a Camacho y a la propia Procuradora General de la República, señores, cuando se pensaba que se habían agotado todos los recursos para la acusación de los sobornos de Odebrecht. Bueno, pues ahora la Procuraduría ha revelado que ha iniciado una segunda parte de la investigación y que ahí se van a profundizar los casos de la corrupción que involucró a Odebrecht y que eso ha sido dominado Odebrecht 2.0. O sea que con esas nuevas diligencias investigativas en el marco de las posibilidades procesales se proponen investigar lo que hay que investigar. Y con lo que hay que investigar, ¿saben lo que van a venir? Nuevos imputados
no se descarta lo que han hecho otros países, que es, por ejemplo, ir a Brasil, que siempre ha dicho que están ahí dispuestos para entregar la información necesaria que complemente todos estos expedientes, que en casos, por ejemplo, como hemos dicho, como Perú, que fueron y se asistieron de esas informaciones, los casos han avanzado mucho más. Pero aquí, como no se estaba investigando nada, porque Jean Alain debería de ser investigado por no investigar absolutamente nada y por intentar hacer traje a la medida de muchos de los truanes, ladrones, asociación de malhechores, delincuentes que se beneficiaron del caso de Odebrecht y que fueron simplemente tapados, cubiertos. No solamente con ese show de mal gusto que hicieron, como hemos dicho, de espectáculo circense que hizo Jean Alain. No solamente con eso, sino con las pretensiones y que fueron reveladas también esta semana por el magistrado Camacho, de que los archivos que habían sido provisionales, los archivos de esos expedientes, de los 8 que ya no estaban encartados en el caso de Odebrecht, de los 11 que en principio y que se redujeron a 6, esos archivos fueron definitivos. Entonces, por todo eso, yo creo que ya hay que empezar a llamar gente y yo creo que Jean Alain será probablemente de esas personas que tendrán que pegar el grito al cielo, porque probablemente actuó conforme a lo que se establece, pero eso tendrá que aclararlo porque respecto a sus actuaciones hay muchas dudas como representante del Ministerio Público. Significa entonces, señores, que la historia de Odebrecht, que podríamos contar con todas las de la ley, porque aquí nada más con el caso de Punta Catalina, de los 92 millones que escondieron en principio sacando la página 14 del expediente, después con las denuncias periodísticas hechas se determinó que de esos 92 millones, solo con Punta Catalina fueron 39 millones de dólares, estamos hablando. Imagínense ustedes, 39 millones de dólares para una plantas de generación eléctrica a carbón, que por cierto, el soporte técnico se los daba la General Electric, y esta semana nos llegó la información que se desvinculaba de todo lo que eran los procesos a carbón por todo el tema medioambiental y demás, y además que parece que ya no es muy rentable. Pero bueno, eso es otra cosa que también podríamos nosotros tratar aquí para que ustedes vean lo que fue la pifia, la mafia de Odebrecht y de Punta Catalina. Punta Catalina que nunca estuvo y que finalmente terminó Odebrecht demandando al Estado en arbitraje por encima de los más de 3.500 millones que finalmente nos está saliendo el costo de esta planta, y que en principio pudo haber sido 900, pero que se aprobaron 1.945 con la gestión directa de Danilo Medina en arbitraje, y después hubo una tranza de que lo que se pagó fueron 300 y pico millones de dólares. Todos esos entramados parece que van a salir a relucir y van a estar claros, señores, con lo que en el día de ayer reveló la Procuradora General de la República y sobre todo Jenny Berenice y el magistrado Camacho, responsable de estas investigaciones para el caso de Odebrecht, que se denomina ahora Odebrecht 2.0, que no es más que la profundización necesaria para un caso que para quienes se estaban frotando las manos, no señor, el asunto va para largo y no se descarta incluso ir a Brasil a buscar la información que hace falta, sí señor, y eso yo creo que hay que definitivamente aplaudirlo, porque es un escándalo bochornoso, y el papel que jugaron aquí desde el poder en República Dominicana para todo ese entramado y ese tinglado mafioso fue determinante. Así es que una segunda parte, señores, de la película, y estemos atentos todos y por supuesto atentos también a estas transmisiones. Vamos a darle like si les gusta, vamos a compartirla, vamos a opinar, vamos a sugerir, por ejemplo, señores, cómo nosotros podíamos hacer estas transmisiones en vivo en algún momento. Me encantaría, para tener esa comunicación ya más directa, qué sé yo. Vamos a hacer las propuestas y vamos a ver cómo vamos rearmando, o cosas que ustedes entiendan que nosotros debemos agregar, quitar, poner. Soy Ivonne Ferreras.